Aficionados al vallenato, esta es su cátedra. Me dijo ponme un vallenato, se me arregló toda la noche. Vallenateros, esta es su cátedra. Te las dejo ahí. Y escuchando a Rafael Orozco en el acordeón de Israel Romero en el Binomio de Oro, canción que se llama La Gustadera, y tengo el placer y el honor hoy de estar con precisamente el compositor de esta canción, quien saludan, a quien Rafael saluda en el inicio, y es nada más y nada menos que Alberto Beto Murgas. Maestro, para mí es un placer saludarlo esta noche. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, lo mismo, Gustavo, para mí, desde Valledupar. Hombre, un cálido abrazo para tus oyentes y por supuesto a ti que eres el interlocutor esta noche, ¿no? De cultura vallenata y de relax en estos momentos críticos que rondan en el universo. Así es, maestro. Oiga, maestro, bueno, de verdad que le confieso que estoy muy emocionado por esta entrevista, y para recordarle un poco a la gente, algunas canciones de Beto, del maestro son, por ejemplo, Los Juglares de mi Tierra, que interpretaron los hermanos Zuleta, La Gustadera, que estamos escuchando de fondo con el Binomio de Oro, El Hombre Caribeño, también en voz del Binomio de Oro, El Placer de la Parranda, Nativo del Valle, y una canción que a mí me gusta mucho, que es Mi Casa Risueña de Diomedes Díaz. Maestro, cuénteme más de su trayectoria, como para que las personas que nos están escuchando lo conozcan más. Bueno, mira, yo nací en Villanueva. Tú sabes, Villanueva en esa época pertenecía al Magdalena Grande. Ya después se convirtió por allá por los años 1965 en La Guajira. Yo me vine a vivir a Valledupar. Yo me considero nativo del Valle. El Valle es un espacio que Nato del Valle, como dicen, sí, por ahí. Eso es. El Valle es un espacio que está enmarcado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. En este espacio hay un terreno llano que es un gran valle, que el río Cesar lo atraviesa y llega hasta el río Magdalena. Afloró en este espacio una música que hoy se conoce como música vallenata. Yo me vine a vivir a Valledupar, como les estoy manifestando, pero yo comencé a hacer mis canciones en Villanueva. Mi primera canción la hice en el año 1969, me la grabó Alfredo Gutiérrez. ¿Qué canción, maestro? Cariñito mío, Mari de mi vida, te vengo a decir que mi corazón se ha puesto muy triste de tanto sufrir. Alfredo Gutiérrez era el ídolo en esos años. No había colegio por aquí que no organizara eventos con Alfredo para recoger fondos para el mosaico, para excursiones. Efectivamente, él estaba muy de moda. Yo logré esa época de él. Y también fue la época cuando le entregué el tema de mi trascendencia, ¿no? No solamente nacional, sino internacional, que es La Negra. Sí, la señor. Negra dice que ya no me quiere. Pero yo sí quiero a mi negrita. Esa canción tuve la fortuna de que muchas agrupaciones nacionales e internacionales la grabaran. Por ejemplo, La Negra fue grabada por Los Melódicos, por Roberto Torres y la Charanga Vallenata, el Binomio de Oro. El mismo Lucho Bermúdez le hizo en un mosaico, lo mismo Moisés Angulo, los Tupamaros, en orquestas paraguayas. Fue una obra que todavía la siguen grabando. Yo creo que el último que la grabó por ahí con guitarra al estilo del Binomio fue Felipe Peláez. Vea, entonces,
Sí, sí, o sea, es una obra que ha sido mi carta de presentación porque ha sido muy, muy reconocida. Me vine a vivir a Valledupar, en Valledupar formalicé mi hogar, bueno, mi familia, trabajé con el SENA, yo soy pensionado del SENA, y después con el tiempo ya aquí en Valledupar se me ocurrió después que salí del SENA organizar lo que hoy en día me tiene emocionado, ¿no? Y es el Museo del Acordeón. Se Oiga, llama maestro, Casa Museo del an- Acordeón. antes de avanzar en eso, y después de este resumen que usted nos da de su vida y de su trayectoria artística, recordar que hoy es una fecha muy especial y muy importante para el vallenato porque se celebra el natalicio, los 80 años de la cacica Consuelo Araujo, que fue muy importante, pues nada más y nada menos cofundadora del festival y parte también de la formación del departamento del Cesar, ¿cierto, maestro? Claro, Consuelo fue una heroína en esta región. Una mujer sumamente inteligente, bravía, emprendedora y además de unas buenas relaciones, ¿no? Para nosotros, la gente de esta región, que López Michelsen hubiera tenido una abuela nacida en Valledupar, eso fue extraordinario, porque nosotros ahí fue donde comenzamos la empatía con los bogotanos, porque Alfonso López Michelsen se esmeró en traer de Bogotá a escritores, a políticos, a personas de prestancia en todos los sentidos a nivel cultural y eso enalteció mucho a esta región porque teníamos un representante de talla nacional. Es cuando ocurre aquí un movimiento separatista para desprendernos del Magdalena Grande. Y De lo cuando que, maestro, usted me hizo acordar, hace poco de hecho hicimos un capítulo en la cátedra que hablábamos de la región de Padilla, la provincia de Padilla. claro, la provincia de Padilla Y pertenecíamos al Magdalena Grande en esa exacto, época. para hacerle una claridad a las personas que nos oyeron y que tuvieron la oportunidad de escuchar ese podcast, la provincia de Padilla tiene diferentes límites de acuerdo al historiador que lo diga, es decir, Tomás Daría Gutiérrez, por decir, dice que va hasta el Magdalena Medio. La cacica misma decía que cubría parte del departamento de Bolívar, Santa Marta y Valledupar, bueno, en fin. Y para recordarle a las personas que esa provincia de Padilla, digamos, uno la puede delimitar geográficamente más o menos con las canciones mismas, pues recordemos entonces canciones que, por ejemplo, de Alejandro Durán que nombraban a Yapel, el mismo Aracataca, bueno, en fin, entonces como que las mismas canciones son como las claves para entender la provincia de Padilla, ¿cierto, maestro? Bueno, sin embargo, la provincia de Padilla hoy en día nosotros creemos que es el lugar que es el sur de La Guajira y el sur de La Guajira o el centro de La Guajira, porque la provincia de Padilla es más que todo un homenaje a José Juglares. Prudencio Padilla, ¿no? Que era el riguachero, que era riguachero y que fue ese personaje que se caracterizó a través de la historia. En todo caso, el término provincia, así era como denominaban los de la capital, los capitalinos del Magdalena, los de Santa Marta, a la gente de esta región. Era una de las denominaciones. Y en esta provincia fue como donde nos esmeramos nuestros antepasados por hacer florecer unas melodías, unas armonías, unas poesías que hoy se conocen como vallenato. Eso nos ha permitido, para hilvanar lo que te venía diciendo, de que en el año 67 se convirtiera entonces ya en el departamento del Cesar, y precisamente el primer gobernador fue Alfonso López Michelsen, cuya Así abuela, es. como dije, era Rosario Pumarejo de López, ¿no?
Rosario Pumarejo de López. Por ejemplo, Alfonso López Pumarejo fue el primero, la primera persona que comenzó a sacarnos a nosotros del ostracismo, de este marginamiento que teníamos con el entorno nacional. Él fue quien nos ayudó, porque ya él comenzó a acordarse que tenía familia en esta región y ya nos hizo la carretera que hoy ya nos conduce en ese tiempo a Riohacha, ya a Santa Marta y por supuesto a nivel nacional. Y tenemos que recordar que la cacica López Michelse y Rafael Escalona, ellos se empeñaron en demostrar que en esta región había unos músicos que andaban de pueblo en pueblo esperando las fiestas patronales, para ir a tocar, aunque fuese por ron y comida. Ellos lo que hicieron fue enaltecer a esa gente con una convocatoria en el año 1968, que fue el primer Festival Vallenato, que ganó cuyo rey fue Alejandro Durán. Alejandro Bueno, Durán amigos, yo creo que hoy es un día muy especial, hombre. Le confieso que estoy hasta nervioso, pero bueno, maestro. Recuerden que somos un producto de Terrelato, tenemos más productos como la Caverna del Git y en el nombre del fútbol. Vamos por una pequeña pausita. Estábamos escuchando de fondo El Hombre Caribeño, composición precisamente de Alberto Beto Murgas. Ya regresamos. Bueno, maestro, volviendo a esta muy buena charla vallenata, yo sí quisiera, digamos, como muchas personas, digamos, no conocen o creen que el acordeón y el vallenato aparecieron así mágicamente, Valledupar y apareció, por así decirlo, la cultura. Y yo sí quiero como conocer su versión de la historia del acordeón, porque precisamente usted tiene e inauguró el Museo del Acordeón y hombre, el acordeón, digamos, ha sufrido muchas transformaciones, pues digamos, para las personas que no saben, no todos los acordeones son iguales, por eso cuando van a un concierto vallenato ustedes ven que el acordeonero pues tiene muchos acordeones, es ahí donde se logran las notas, dependiendo de las notas pues hay diferentes acordeones y demás, hay muchas versiones, se habla de piratería, se habla de un cura que trajo el acordeón. Y un pequeño datico histórico, y es que la trifonía ya estaba compuesta, es decir, ya estaba la caja, ya estaba la guacharaca, la caja africana, la guacharaca indígena, y estaba la gaita, que también es indígena, y el acordeón llegó y reemplazó a la gaita. Pero entonces, maestro, yo sí quisiera que nos hiciera un pequeño resumen de la historia del acordeón, porque pues sin acordeón no tendríamos vallenato, ¿no? Muy bien. Bueno, mira, eso tiene un origen muy remoto. En la China, por allá 3000 años antes de Cristo, apareció un instrumento que se llama Chen. Se escribe S-H-E-N-G. Ese instrumento está compuesto por unos tubos de bambú. Tiene como una especie de una cuestión de oca y una caja de resonancia, ¿no? Ese instrumento, ¿qué es lo que tiene ese instrumento? Tiene el principio sonoro del acordeón, porque con el viento que uno le insufla, tiene un sonido que lo hacen como si fueran los pitos que tiene el acordeón. Ese instrumento llega a Europa en el año 1777, lo llevó un misionero francés que se llamó Peret Amiot, porque él anduvo por la China haciendo unas investigaciones de la cultura china, de la cultura musical. Ese instrumento comienza en Europa a socializarse y los músicos de la época, con ese sonido, comenzaron a hacer diferentes clases de instrumentos. Pero el primer instrumento que se derivó de ese instrumento, de ese chen, fue la armónica, que aquí en Colombia le llamamos dulzaina. Violina, tiene muchos nombres. Ya después de la violina es cuando, con base en ese sonido, un señor que se llamó Cyril Demian patenta el acordeón en el año 1829.
por supuesto que